El timbre sonó con una insistencia que no era normal a esas horas de la mañana, un zumbido agudo que se clavó en la neblina de mi sueño. Me levanté, arrastrando los pies en mis viejas zapatillas de felpa, con la bata de flores mal anudada sobre el camisón. Al abrir la puerta, el aire frío del rellano me golpeó la cara, y el corazón se me encogió en el pecho. No eran ni el panadero ni el cartero, eran 2 agentes de la Policía Nacional, 2 hombres jóvenes con uniformes impecables y una expresión de incómoda compasión en sus rostros. Detrás de ellos, acurrucado contra el marco de la puerta del ascensor, estaba mi Javier, mi único hijo, llorando como un niño perdido, con el rostro congestionado y los hombros sacudidos por sollozos que parecían desproporcionados, teatrales. A su lado, mi nuera Mónica le pasaba una mano por la espalda, una caricia que no transmitía consuelo, sino control. Sentí el suelo de terrazo helado bajo mis pies descalzos y un pánico irracional me invadió. ¿Un accidente? ¿Mis nietos? ¿Les había pasado algo a Lucas y a Sofía? Mi mente se disparó hacia la peor de las tragedias. Mónica se adelantó, su figura esbelta bloqueando la visión de mi hijo. Su voz, siempre un tono demasiado alta, demasiado melosa, cortó el silencio del rellano. «Tranquilo, cariño, es por su bien», le susurró a Javier, pero sus ojos, duros y calculadores, estaban fijos en mí. Luego se giró, y esa máscara de preocupación se asentó en su rostro como una capa de maquillaje mal aplicada. «Mamá», empezó, y el tono condescendiente hizo que se me erizara el vello de los brazos. «Últimamente estás muy olvidadiza, ¿sabes? Inventando cosas». Cada palabra era una pequeña daga lanzada con precisión. «Llevas días diciendo que los niños estuvieron aquí, jugando en el salón. Pero mamá, ellos llevan semanas de viaje con los primos de Toledo. ¿No te acuerdas?» El mundo empezó a girar a mi alrededor. La mentira era tan descarada, tan monumental, que por un instante dudé de mi propia memoria. El olor de su perfume, una fragancia empalagosa y cara, invadió mi pequeño recibidor, un aroma extraño que olía a falsedad, a intenciones ocultas que yo, en mi ingenuidad de madre, me había negado a ver hasta ese preciso momento. Un temblor incontrolable se apoderó de mis manos. ¿Semanas? El pánico inicial se transformó en una furia fría que me subió desde el estómago. Las imágenes del día anterior destellaron en mi mente con una claridad abrumadora. La risa de Sofía mientras batía los huevos para el bizcocho, el polvillo de harina en la nariz de Lucas, el olor a limón y a horno caliente que impregnó mi cocina durante toda la tarde. Podía sentir la textura pegajosa de la masa en mis dedos, recordar perfectamente cómo Lucas había manchado el mantel con chocolate. Eran recuerdos sólidos, tangibles, no fantasmas de una mente senil. «No es verdad». Mi voz salió quebrada, un hilo de sonido que apenas reconocí como mío. «Pero si Lucas y Sofía estuvieron aquí ayer mismo, hicimos bizcocho de yogur, su favorito. Aún queda un trozo en la cocina». Mi mirada saltó de los rostros impasibles de los policías al de mi nuera, desesperada por encontrar una fisura en su mentira. Y entonces, con el terror más profundo que una abuela puede sentir, pregunté: «Mónica, por el amor de Dios, ¿dónde están mis nietos?» Mi vida entera ha sido un libro de contabilidad emocional, donde cada sacrificio por mi hijo Javier estaba anotado en la columna del debe de mi alma, esperando un pago en forma de amor y respeto, que ahora lo veo, nunca tuvo intención de saldar. Desde que mi Antonio me dejó viuda, con Javier apenas saliendo de la adolescencia, convertí mi existencia en un único propósito: que a él no le faltara nada de lo que yo no tuve. ¿Me veis ahora? Con esta bata de flores gastadas y estas zapatillas que han visto mejores días, y seguramente pensáis en una pobre anciana. Pero esta anciana renunció a viajes, a cenas, a un abrigo nuevo cada invierno, comiendo durante años pan con aceite y un poco de jamón, para que la cuenta de ahorros destinada a su futura creciera, céntimo a céntimo, mientras la mía personal menguaba hasta casi desaparecer. Mi felicidad, me decía a mí misma mientras sorbía una sopa aguada, era verlo a él realizado, verlo triunfar donde su padre y yo solo pudimos soñar. Qué ingenua y qué ciega puede llegar a ser una madre. Recuerdo los años de su universidad como si fuera ayer, el temblor en mis manos cada vez que llegaba el recibo de la matrícula. Javier quería estudiar en una universidad privada de prestigio, una de esas donde los apellidos importan más que el expediente. Y yo,
Por supuesto, se lo concedí. Le costó a mis ahorros exactamente 42.500 euros, una cifra que tengo grabada a fuego en la memoria. Para pagarlos, tuve que alquilar el piso de la tercera planta que siempre había mantenido vacío como un pequeño santuario de mis padres. Me privé de la calefacción central durante 2 inviernos enteros, tapándome con mantas hasta el cuello mientras leía por las noches, solo para arañar unos euros más de la factura del gas. Él, mientras tanto, me llamaba para contarme sus fiestas, sus viajes de fin de semana con amigos a la sierra, y mi corazón se hinchaba de un orgullo estúpido, pensando, lo está consiguiendo, mi niño está viviendo la vida que se merece. No me daba cuenta de que esa vida la estaba pagando yo, con el calor de mi propio cuerpo. Y entonces llegó Mónica. Apareció en nuestras vidas como un ciclón silencioso, con su sonrisa perfectamente ensayada y sus ojos que calculaban el valor de cada mueble de mi casa en una fracción de segundo. La primera vez que la invité a comer, recuerdo el olor de su perfume caro, un aroma floral y agresivo que luchaba por imponerse al humilde guiso de lentejas que yo había preparado con tanto esmero. Ella arrugó la nariz discretamente y apartó el plato tras probar apenas una cucharada. «No estoy acostumbrada a las legumbres, me dan gases», dijo con una risita que no llegó a sus ojos. Desde ese día, mi Javier empezó a cambiar. Mis guisos ya no eran comida de verdad. Mi piso era pequeño y oscuro, y mis consejos eran cosas de viejas. Mónica le susurraba al oído, y él, mi hijo, el hombre al que le di la vida y el futuro, asentía como un pelele, deslumbrado por el brillo falso de un mundo al que yo jamás podría pertenecer, ni querría. La boda fue su primera gran obra maestra de la manipulación. Mónica no quería una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Ella exigió una boda por todo lo alto en una finca a las afueras de Madrid, con catering de autor y barra libre hasta el amanecer para más de 200 invitados que yo no conocía. El presupuesto final fue una puñalada directa a mi patrimonio. 55.000 euros, ni un céntimo menos. Para reunirlos tuve que vender en secreto un pequeño broche de oro y zafiros que mi Antonio me regaló en nuestro 10º aniversario. Lo llevé a un comprador de oro de la calle Mayor, sintiendo el frío del metal en mi palma por última vez, como si estuviera vendiendo el último vestigio físico de mi amor. Mientras ellos brindaban con champán francés en su día más feliz, yo lloraba en silencio en mi cocina, no de alegría, sino de una pérdida que iba mucho más allá del dinero. Estaba perdiendo a mi hijo, entregándoselo a una mujer que lo veía como un trampolín, y a mí como el cajero automático para sus caprichos. Pero el verdadero golpe a mis cimientos, la fractura que resquebrajó mi confianza para siempre, fue la compra del chalet en La Moraleja. Era un sueño de Mónica, una obsesión por aparentar un estatus que no podían permitirse. La entrada era una cifra astronómica, algo impensable para sus sueldos. Una noche vinieron a cenar. Mónica no paró de hablar de lo importante que era para el futuro de los niños criarse en un entorno adecuado. Javier, con la mirada baja, me lo pidió. «Mamá, es solo un empujón. Te lo devolveremos todo, te lo juro». Al día siguiente, firmé un cheque de mi cuenta personal por valor de 120.000 euros. Sentí un vacío helado en el estómago al ver cómo esa cifra desaparecía de mi extracto bancario, el dinero que había guardado con celo para asegurar una vejez tranquila, para no depender de nadie. Esa noche no pude dormir, escuchando el latido de mi corazón en la oscuridad, un tambor que marcaba el ritmo de mi insensatez y de su infinita ingratitud. Después de las grandes sangrías, vinieron las pequeñas hemorragias diarias, esas que no te matan de golpe, pero te desangran lentamente. Las facturas de las tarjetas de crédito de Mónica siempre llegaban a final de mes con cifras de 4 ceros. Un bolso de marca por aquí, una escapada a un spa de lujo por allá, la última consola para los niños. «Es que hay que mantener unas apariencias, Carmen», me decía con esa suficiencia insoportable. «La gente te juzga por lo que tienes». Y yo, como una tonta, acababa siendo una transferencia. «Una ayudita, mamá, que este mes vamos justos». Llegué a pagarles facturas del Corte Inglés por un total de 7.800 euros en un solo año. Mientras ellos cenaban en restaurantes con estrellas Michelin, yo recortaba los cupones del supermercado y alargaba el caldo de pollo una semana entera. Mi vida se convirtió en un ejercicio de austeridad extrema para financiar su fachada de riqueza. Luego fue el coche. Ese Audi Q5 blanco y reluciente que lucían por el barrio como si fueran los reyes del mambo. Por supuesto, lo compraron con una financiación abusiva que pronto dejó de ser sostenible. Una tarde, Mónica me llamó llorando, diciendo que el banco les iba a embargar el coche si no pagaban 3 letras atrasadas. «Carmen,
No podemos permitir que los vecinos nos vean sin coche. El importe ascendía a 2.400 euros. Se los di. Recuerdo que ese mismo fin de semana, al cruzármela en el portal, me soltó con desdén mientras miraba mi falda remendada. A ver cuándo te compras algo de ropa nueva, suegra, que pareces una pordiosera. ¿A ti para qué te sirve el dinero, si no sales de este viejo piso? La humillación me quemó por dentro, un fuego lento que empezó a consumir la paciencia que me quedaba. El dinero no solo les había nublado el juicio, les había podrido el alma por completo. ¿Y yo? Esa tranquilidad se la entregué a ellos para que pagaran sus deudas y sus lujos. Me convencí a mí misma de que el sacrificio era la forma más pura de amor, pero ahora entiendo que solo era una forma de autoengaño. Renuncié a mi vida para construir la suya, y ellos, en agradecimiento, han decidido demoler la mía. La gente podría preguntarse, ¿por qué aguanté tanto? ¿Por qué di tanto sin pedir nada a cambio? La respuesta es tan simple y tan compleja como el amor de una madre. Cuando mi Antonio murió, me aferré a su fotografía y le prometí que cuidaría de nuestro hijo, que le daría todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Cada cheque que firmaba, cada billete que sacaba de mi monedero, lo hacía pensando que cumplía esa promesa. Creía ciegamente en esa frase que tanto repetía mi abuela. La felicidad de un hijo es la felicidad de una madre. Me negaba a ver la codicia en los ojos de mi nuera, la debilidad en el carácter de mi hijo. Prefería vivir en una mentira confortable que enfrentar la dolorosa verdad que mi amor incondicional había creado dos monstruos egoístas, dos parásitos que se alimentaban de mi bondad, hasta dejarme seca. Ahora, sentada en la soledad de mi salón, con el eco de sus acusaciones todavía flotando en el aire, lo veo todo con una claridad que duele. Cada sacrificio no fue una inversión de amor, fue un ladrillo en el muro que ellos construyeron para aislarme. Y finalmente, declararme loca. El sabor amargo del café frío que se ha quedado en la taza es el sabor de mi despertar. El temblor de mis manos ya no es de miedo, es de una rabia helada y lúcida. Creían que estaban tratando con una anciana senil y fácil de manipular, una fuente de dinero inagotable que podían cerrar cuando quisieran. No saben que la modista humilde que remendaba sus pantalones también tejía en silencio una red de seguridad, una fortaleza invisible. Han confundido mi generosidad con estupidez, mi silencio con sumisión, y ese, queridos hijos, va a ser el error más caro de vuestras vidas. La función de la madre abnegada ha terminado. Es hora de que empiece la de la propietaria. Tras la visita de la policía, mi pequeño salón se quedó sumido en un silencio tenso y pesado, un silencio que olía a la mentira y al perfume barato de mi nuera. Mónica se movía por mi cocina como si ya fuera la dueña, con una eficiencia fría y ensayada, y volvió con un vaso de agua y una pequeña pastilla blanca en la palma de su mano. «Tómate esto, mamá. Es un tranquilizante suave que te ha recetado el doctor. Te ayudará a calmar los nervios y a descansar un poco», dijo con una voz tan melosa que resultaba empalagosa, casi insultante. Sus ojos, sin embargo, no transmitían la más mínima compasión. Eran dos esquirlas de hielo observando si su plan surtía efecto. Obedecí sin rechistar, fingiendo un temblor en la mano que no sentía, y me tragué la pastilla con un sorbo de agua. Sentí el amargor del engaño bajar por mi garganta, mucho más potente que el del medicamento. Decidí en ese instante que si querían que actuara como una anciana senil y medicada, les daría la mejor interpretación de mi vida, una digna de un Goya. Me acompañaron al dormitorio como si fuera una inválida, arropándome en la cama con una solicitud que me revolvía el estómago. Javier evitaba mi mirada. Su rostro era una máscara de culpa y debilidad, el de un hombre que ha vendido su alma por un plato de lentejas de lujo. Mónica, por el contrario, me sonreía con una suficiencia que apenas podía disimular. «Duerme, suegra. Mañana verás las cosas de otra manera», susurró, y cerró la puerta de mi cuarto, dejándome en una penumbra que, lejos de asustarme, agudizó todos mis sentidos. Me quedé inmóvil, con la respiración acompasada y los ojos entrecerrados, escuchando el tic-tac del viejo reloj de mi mesilla de noche. Cada segundo era un martillazo que forjaba una nueva y terrible certeza en mi interior. No me dormí. Me convertí en una estatua de carne y hueso, una oyente silenciosa en el teatro de mi propia destrucción, esperando a que los actores principales revelaran el final de su obra.
No tardaron mucho. Creyéndome profundamente dormida, su conversación comenzó en el rellano, justo al otro lado de la fina pared de mi dormitorio. Sus voces eran susurros cargados de veneno, que se filtraban por las grietas de mi vieja puerta de madera. Primero oí a Javier. Su tono era quejumbroso, el de un niño asustado. «Mónica, ¿estás segura de que esto es lo correcto?» Los policías la miraban con lástima. Es mi madre, al fin y al cabo. Quizá deberíamos haberlo hablado con ella de otra forma. Sentí una punzada de desprecio tan intensa que casi me ahoga. Ni siquiera en ese momento, en la cúspide de su traición, era capaz de mostrar un ápice de carácter. Era un pelele, un muñeco de trapo en las manos de esa arpía, un hombre sin espina dorsal que había cambiado el amor incondicional de su madre por las promesas vacías de una vida de apariencias y lujos, que ni siquiera podía permitirse por sí mismo. Su cobardía era, en cierto modo, más insultante que la propia maldad de ella. La respuesta de Mónica fue un siseo afilado, cortante, lleno de una impaciencia cruel que silenció de inmediato las dudas de mi hijo. Lo correcto. Javier, por favor, no seas tan blando. ¿O es que prefieres que el banco nos quite el chalet y el Audi el mes que viene? ¿Quieres que nuestros amigos de La Moraleja se enteren de que estamos hasta el cuello de deudas? Su voz se elevó, impregnada de una victoria prematura y un desdén absoluto. Y entonces pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi cerebro, la sentencia que lo cambió todo para siempre. El siguiente paso es el informe del doctor Morales, ese al que hemos pagado una buena cantidad para que certifique lo que haga falta. Con eso y el testimonio de los policías de hoy, el juez firma la incapacitación al momento. Entonces, por fin, nos haremos cargo de sus cuentas y venderemos este cacharro de edificio. Se acabó vivir con lo justo, cariño. Se acabó pedirle limosna a la vieja. La palabra «pagado» resonó en el silencio de mi habitación con la fuerza de una detonación. No fue un susurro, fue un trueno que hizo temblar los cimientos de mi existencia. Pagado. Habían comprado un diagnóstico, habían sobornado a un médico para que firmara mi muerte civil. En ese instante, los 72 años de amor incondicional, de sacrificios, de noches en vela y de privaciones voluntarias se hicieron añicos. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que morderme el labio para no gritar. El aire se volvió espeso, irrespirable. La imagen de mi hijo, el niño al que le había dado la vida, se desvaneció para siempre, reemplazada por la de un extraño codicioso y sin escrúpulos. Ya no era mi Javier. Era un ladrón que junto a su cómplice había venido a robarme no solo mi dinero, sino mi identidad, mi lucidez y mi dignidad. El temblor de mis manos cesó de golpe, sustituido por una quietud gélida, la calma que precede a la más violenta de las tempestades. Con esa única palabra, pagado, la venda que había llevado sobre los ojos durante décadas se desintegró, convirtiéndose en polvo. De repente, cada recuerdo de los últimos años se reordenó en mi mente como las piezas de un rompecabezas macabro, mostrando una imagen clara y aterradora. El cheque de 120.000 euros para la entrada del chalet no fue un préstamo, fue el primer pago de su plan. La boda de 55.000 euros no fue un sueño cumplido, fue una inversión para afianzar su estatus a mi costa. Cada transferencia para cubrir sus tarjetas de crédito, cada factura del Audi que pagué, no eran ayuditas, eran cuotas de un plan maestro para descapitalizarme y dejarme vulnerable. Su preocupación por mis olvidos no era filial, era la construcción de una coartada. Me habían estudiado, habían puesto a prueba mi generosidad hasta encontrar su límite, y al ver que no lo tenían, decidieron fabricar uno a la fuerza. No eran mi familia, eran depredadores. Una lucidez helada, cortante como un bisturí, se apoderó de mí. La tristeza se evaporó, la decepción se calcinó y en su lugar nació una furia fría, serena y absolutamente implacable. Ya no era la pobre Carmen, la viuda desvalida, la madre abnegada a la que se le podía manipular con unas cuantas lágrimas de cocodrilo. En la penumbra de mi cuarto renació la mujer que había gestionado sola un edificio entero durante 40 años, la que negociaba con inquilinos morosos y supervisaba obras con mano de hierro. La mujer a la que su padre le había enseñado que el patrimonio no solo se hereda, sino que se defiende con uñas y dientes. Ellos habían cometido un error fatal, habían subestimado a su oponente. Creían estar acorralando a una oveja, sin darse cuenta de que habían despertado a la loba que dormía bajo la piel de cordero. Su avaricia les había cegado ante la verdad más evidente. La dueña del tablero siempre tiene la última jugada. Escuché el clic de la puerta principal al cerrarse y el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, un eco que sellaba su destino. Se iban victoriosos, creyendo que habían ganado la partida, sin saber que acababan de declararme una guerra que no tenían la más mínima posibilidad de ganar. Me levanté de la cama, ya no con la fragilidad fingida, sino con la determinación de un general antes de la batalla.
Fui a mi viejo escritorio de roble, aquel donde mi padre me enseñó a llevar las cuentas del edificio, y abrí el cajón con llave. Dentro, perfectamente ordenadas, estaban las escrituras de propiedad, los extractos bancarios de cada transferencia que les había hecho y los pagarés que nunca me devolvieron. No eran solo papeles, eran mi arsenal. Ellos habían elegido sus armas, la mentira, el engaño y la traición. Yo, por mi parte, iba a usar las mías, la verdad, la ley y cada céntimo que me habían robado. La función había terminado. Era hora de bajar el telón sobre su farsa. El primer llanto, el que pugnaba por salir de mi garganta como una bestia herida, lo ahogué con el dorso de la mano. Me quedé inmóvil en el centro del salón, escuchando el silencio que habían dejado tras de sí, un vacío que pesaba más que cualquier grito. El aire todavía estaba impregnado con el perfume dulzón de Mónica, un aroma que ahora asociaré para siempre con la traición más abyecta. Podría haberme derrumbado, podría haberme acurrucado en mi viejo sillón y dejar que la pena me consumiera hasta los huesos. Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, sentí como el dolor se solidificaba, transformándose en algo duro, frío y afilado como el acero. No iba a llorar. Llorar era lo que ellos esperaban. Iba a pensar, iba a calcular, iba a convertirme en la modista más precisa y letal que jamás hubieran conocido, y el patrón que iba a cortar sería el de su ruina definitiva. La aguja de mi venganza no dejaría ni un solo hilo suelto. Comprendí en ese instante que mi mayor ventaja era precisamente la imagen que ellos habían creado de mí. La anciana senil, la pobre viuda despistada, la mujer frágil a la que se le podía medicar y anular. Pues bien, si esa era la obra que querían ver, yo me convertiría en la mejor actriz de este país. Les daría la interpretación de mi vida. A partir de ese momento, cada gesto de confusión, cada lapsus de memoria fingido, cada temblor en mi voz, sería una pieza más en mi tablero de ajedrez. Jugaría su juego, pero con mis propias reglas, unas que ellos ni siquiera sabían que existían. Me moví por la casa con una lentitud deliberada, arrastrando mis zapatillas, y me miré en el espejo del recibidor. Allí estaba ella, la mujer que querían destruir, pero detrás de esos ojos que ensayaban una mirada perdida, la mente de la dueña de todo el edificio estaba trazando un plan con una precisión milimétrica. La función no había hecho más que empezar, y ellos, pobres ilusos, ni siquiera se sabían el guión. Esperé a que la noche cayera por completo, a que la ciudad se sumiera en ese murmullo sordo de las 3 de la madrugada. El momento perfecto. Fui a la cocina, descolgué el viejo teléfono fijo, el que nunca usaba, y marqué el número 0, la llamada directa a la portería. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña y gélida emoción. Tras un par de tonos, la voz somnolienta pero inconfundible del señor Francisco sonó al otro lado. «¿Doña Carmen? ¿Se encuentra bien?», preguntó. Su preocupación genuina era un bálsamo en medio de tanta falsedad. Mi voz, cuando hablé, fue un susurro quebrado, cuidadosamente ensayado. «Francisco, perdona las horas. Necesito un favor de vida o muerte». Hubo un silencio, y luego su respuesta, firme y leal como siempre. «Lo que usted necesite, señora. Sabe que por usted lo que sea», y yo sabía que era verdad. 30 años de respeto y gratitud eran un capital mucho más valioso que cualquier cuenta bancaria. Le di las instrucciones con una claridad que contrastaba con mi tono tembloroso. «Francisco, las grabaciones de las cámaras del portal y del patio, las de los últimos 3 días. Necesito que las guardes en un lugar seguro. Que nadie, y digo nadie, sepa que las tienes, especialmente mi hijo y su mujer». Podía casi sentir su ceño fruncido a través del auricular. «Y hay algo más. Mañana, a primera hora, llama al señor Ferrer, nuestro antiguo abogado. Dile que necesito verle con urgencia, pero que tiene que ser un secreto absoluto. Que venga a la cafetería El Madroño, en la esquina, a las 11, y que entre por la puerta de atrás». No hizo preguntas. Un hombre como Francisco, que había visto pasar la vida entera por aquel portal, entendía perfectamente que hay guerras que se libran en silencio. «Considere lo hecho, doña Carmen, y tenga cuidado», dijo antes de colgar. Y con ese simple gesto, mi primer soldado, el más leal, ya estaba en su puesto de batalla. Al día siguiente, cuando Javier y Mónica aparecieron con la excusa de traerme el desayuno, la actriz que había nacido en mí la noche anterior
Estaba lista para su debut. Me encontraron en mi sillón, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared y una taza de tila entre las manos. «Mamá, ¿cómo has pasado la noche?», preguntó Javier, su voz cargada de una culpa mal disimulada. Levanté la vista lentamente, como si me costara enfocar. «Hijo, no sé, he tenido sueños muy raros, con los niños, con sus risas en el patio, pero luego me decíais que me estaban. Es todo tan confuso». Mónica sonrió, una sonrisa de suficiencia y victoria que le afeaba el rostro. «Tranquila, suegra, es normal, son los nervios, por eso estamos aquí, para cuidarte». Se acercó y me puso una mano en el hombro, una mano fría y posesiva. Tuve que hacer acopio de toda mi voluntad para no apartarla con asco. En lugar de eso, le dediqué una sonrisa débil y agradecida. El anzuelo estaba echado. Continué con mi actuación, preguntando con una ingenuidad calculada por detalles que sabía que eran falsos, mezclando recuerdos reales con invenciones deliberadas, creando el perfecto mosaico de una mente que se desvanece. Y el bizcocho que hicimos, se lo comieron todo. Es que no lo encuentro en la cocina. Mónica suspiró, con una paciencia teatral. «Mamá, ya te lo dijimos ayer, no hiciste ningún bizcocho, estás confundida. Anda, tómate el café con leche que te hemos traído, que se enfría». Asentí dócilmente, como una niña, mientras observaba sus rostros. La de ella, satisfecha, viendo cómo su plan avanzaba sin fisuras. El de él, miserable, incapaz de sostenerme la mirada. Un cobarde ahogándose en su propia debilidad. Estaban tan seguros de su superioridad, tan ciegos por su avaricia, que no podían ver la red que yo misma estaba empezando a tejer a su alrededor, usando como hilo su propia soberbia. Cada palabra condescendiente que me dedicaban era un nudo más que apretaba su soga. Cuando por fin se marcharon, con la promesa de volver por la tarde para asegurarse de que me tomaba la medicación, comenzó la segunda fase de mi can. Esperé 10 minutos prudenciales, y luego, en lugar de usar el ascensor principal, me dirigí al montacargas de servicio al final del pasillo, ese que casi nadie usaba. Era un símbolo perfecto. Me movería por las entrañas de mi propio edificio, invisible para el mundo que ellos creían controlar. Bajé a la planta baja y salí por la puerta del patio trasero, una ruta que no tenía cámaras. Con mi vieja Rebeca echada sobre los hombros y la cabeza gacha, nadie repararía en mí. Crucé la calle y entré en la cafetería El Madroño. En una mesa al fondo, de espaldas a la entrada, me esperaba el señor Ferrer, un hombre cuya rectitud era tan legendaria como su amor por los carajillos de coñac. Su rostro, al verme, reflejó una profunda preocupación. No sabía que estaba a punto de convertirse en el general de mi ejército. Me senté frente a él y, sin preámbulos, saqué de mi bolso de tela una carpeta de cartón desgastada. No era un bolso de marca, pero lo que contenía valía más que toda la colección de Mónica. Dentro, perfectamente ordenados por fechas, estaban los extractos bancarios de cada transferencia que les había hecho en los últimos 10 años, desde los 42.500 euros de la universidad privada de Javier hasta los 2.400 para las letras del Audi. También estaban las copias de los pagarés que les hice firmar por la entrada del chalet, esos que decían que me devolverían los 120.000 euros, y que, por supuesto, jamás cumplieron. Se lo conté todo, desde la primera manipulación hasta la conversación que había escuchado tras la puerta de mi dormitorio. Hablé con una voz baja pero firme, sin una sola lágrima, con la precisión de un cirujano que describe una autopsia. La autopsia de mi amor de madre. La expresión del señor Ferrer pasó de la preocupación a la incredulidad, y de ahí a una furia contenida que hizo que sus nudillos se pusieran blancos al agarrar su taza de café. «Carmen, por Dios bendito, esto no es solo una canallada, esto es un delito con todas las letras», murmuró. Su voz era un trueno sordo. «Estafa, falsedad documental, coacción, y lo del médico pagado es para que acaben en Soto del Real una buena temporada». Se ajustó las gafas y releyó los documentos, su mente legal trabajando a toda velocidad. «No te preocupes, Carmen. Han cometido el error de su vida. Creen que están lidiando con una anciana desvalida, pero están atacando a la propietaria de un patrimonio que les viene muy, pero que muy grande. Vamos a contraatacar. Y lo haremos donde más les duele, en los juzgados y en su bolsillo. Su fachada de riqueza se va a derrumbar como un castillo de naipes». La determinación en su voz fue la primera bocanada de aire fresca que respiraba en días. Durante la siguiente hora, trazamos la estrategia con una meticulosidad militar. El primer paso sería conseguir una evaluación psiquiátrica independiente, y no de un médico cualquiera, sino del doctor Ismael Benjumea, el jefe de psiquiatría del Hospital Ruber Internacional.
una eminencia a la que ni Mónica ni su dinero podrían llegar a salpicar. El señor Ferrer se encargaría de concertar la cita esa misma tarde. El segundo paso, el más doloroso pero necesario, era redactar un nuevo testamento. Uno en el que, amparándome en el artículo del Código Civil que permite desheredar por causa de ingratitud y maltrato psicológico, legaba la totalidad de mi patrimonio, hasta el último ladrillo de este edificio y el último céntimo de mis cuentas, a una fundación de ayuda a niños huérfanos. Mi legado no sería para quienes habían intentado enterrarme en vida. Mi legado sería para construir futuros, no para financiar vidas falsas y vacías. Finalmente, organizamos cómo presentaríamos las pruebas en el juicio. Las grabaciones del señor Francisco, que demostrarían que los niños sí estuvieron conmigo, serían la primera bomba. Los extractos bancarios y los pagarés impagados, la segunda. El informe impecable del doctor Benjumea, la tercera. Y el Nuevo Testamento, ese sería el golpe de gracia, la estocada final que aniquilaría no solo su plan, sino su esperanza de heredar absolutamente nada. El señor Ferrer me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Eres más fuerte de lo que nadie imagina, Carmen. Tu padre estaría orgulloso. Esa frase me dio la fuerza que necesitaba. Mi padre no me había dejado un edificio, me había dejado una fortaleza, y me había enseñado a defenderla. La reunión terminó. Los dimos la mano. Un pacto sellado no con tinta, sino con la promesa de una justicia implacable. Volví a mi piso por la misma ruta secreta, subiendo en el montacargas, sintiéndome como una espía en mi propio hogar. Me quité la Rebeca, me puse mi bata de flores y me senté de nuevo en mi sillón, justo a tiempo para recibir a mis verdugos por la tarde. Cuando entraron, encontraron la misma imagen de mujer frágil y ausente que habían dejado por la mañana. Mónica me tendió la pastilla y un vaso de agua con una sonrisa condescendiente. Anda, mamá, tómate el tranquilizante, que te vendrá bien. Yo la cogí, fingiendo un leve temblor en la mano, y me la tragué con docilidad. Pero esta vez el sabor en mi boca no era amargo, era el sabor dulce y metálico de la victoria que se avecinaba. Me miraron, convencidos de su control, sin sospechar que la mujer a la que estaban drogando acababa de firmar su sentencia de ruina económica y social. La calma antes de la tormenta. Y yo, en el ojo del huracán, estaba más serena que nunca. Las semanas que siguieron se convirtieron en un largo y silencioso ensayo general para la obra que estaba a punto de representar. Cada llamada de Mónica, cada visita de Javier, era una oportunidad para perfeccionar mi personaje. La anciana confundida, la madre derrotada que se desvanecía entre la niebla de una supuesta demencia. Les hablaba del tiempo, de recetas que nunca había cocinado, les preguntaba por mis nietos con una ansiedad temblorosa que, en el fondo, era la única parte real de mi actuación. Ellos se deleitaban con mi declive. Podía verlo en la sonrisa condescendiente de Mónica, en la forma en que Javier evitaba mi mirada, como si ya estuviera contemplando mi fantasma. Se sentían seguros, victoriosos, sin darse cuenta de que cada gesto de falsa compasión que me ofrecían era una palada de tierra más sobre la fosa que ellos mismos estaban cavando con una avidez insaciable. Mi fragilidad era su ceguera, y yo la alimentaba cada día con una paciencia de artesana, tejiendo mi red con los hilos de su propia soberbia. La citación del juzgado llegó un martes por la mañana, en un sobre grueso de color marrón que el cartero me entregó con una mirada de lástima. El papel oficial, con el escudo del Reino de España en la parte superior, se sentía frío y pesado en mis manos. Mis dedos, que la noche anterior habían repasado escrituras de propiedad con la de un notario, ahora temblaban con una fragilidad estudiada, una coreografía de la derrota que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Leí la fecha y la hora y un escalofrío fingido recorrió mi espalda. Era el momento, la primera pieza de la trampa. Con el sobre todavía en la mano, me derrumbé en mi sillón, adoptando la postura de una mujer a la que le acaban de notificar su propia sentencia de muerte civil. El escenario estaba preparado. Solo faltaba atraer a los actores principales a su última y más humillante función, y sabía exactamente cómo hacerlo. Con el corazón latiendo a un ritmo marcial, pero con la voz quebrada por un sollozo que convoqué desde lo más profundo de mi memoria de actriz, marqué su número. Javier contestó al segundo tono, su voz teñida de una impaciencia mal disimulada. Javier, hijo, comencé, dejando que mi voz se rompiera en el momento justo. He recibido los papeles del juzgado. No puedo más, hijo, no puedo. Hice una pausa dramática, dejando que el silencio se llenara con su imaginación de mi sufrimiento. Tenéis razón, estoy vieja, estoy cansada, ya no sé ni lo que digo. Haré lo que queráis, por favor, no me hagáis pasar por esa humillación pública.
Pude oír el susurro de serpiente de Mónica al otro lado de la línea, dándole instrucciones, y luego la voz de Javier, un bálsamo de condescendencia. «Tranquila, mamá, es lo mejor para todos. Haremos una reunión familiar, lo arreglamos todo y ya está». Habían mordido el anzuelo. Les propuse una última cena en mi casa, en mi territorio. Quería que su victoria tuviera lugar en el mismo escenario de sus crímenes, en el mismo salón donde me habían acusado de loca, en la misma cocina donde yo había cocinado para ellos durante décadas con un amor que ahora me sabía a ceniza. Mónica aceptó encantada, probablemente imaginando la escena como el acto final de su conquista. Para la ocasión, decidí preparar un menú deliberadamente humilde, casi una provocación silenciosa: lentejas estofadas con chorizo, las mismas que ella despreció la primera vez que vino a casa, y un flan de huevo casero de postre. Mientras la casa se impregnaba del aroma familiar del laurel y el pimentón, yo no sentía nostalgia, sino el frío placer de un estratega que coloca la última mina en el campo de batalla. Esta no sería una cena de rendición, sería el banquete previo a su ejecución financiera y moral. Llegaron puntuales, vestidos para un funeral que creían que era el mío. Mónica lucía un vestido negro ajustado que costaría más que mi pensión de un mes y un bolso de marca que parecía gritar su estatus. Javier llevaba un traje oscuro que le quedaba un poco grande, como si el peso de su propia traición le hubiera encogido el cuerpo. El aire de mi pequeño recibidor se impregnó al instante de su perfume, una fragancia de 200 euros el frasco, que olía a Victoria barata y a carroña. Me saludaron con besos fríos y sonrisas de plástico, mirándome con esa piedad insultante que habían perfeccionado. «Estás muy pálida, mamá, pero no te preocupes. A partir de ahora nosotros nos encargaremos de todo», dijo Javier, y Mónica asintió, pasándome un brazo por los hombros en un gesto de posesión que tuve que reprimir las ganas de sacudirme con violencia. La función estaba a punto de comenzar. Durante la cena, desplegaron todo su repertorio de crueldad disfrazada de preocupación. Hablaron de mis futuros cuidados, como si yo ya no estuviera presente. Mónica mencionó una residencia preciosa en la Sierra de Guadarrama, un sitio de 5 estrellas, Carmen, con jardines y actividades para que no te aburras. Dijo la palabra actividades, como si estuviera hablando con una niña de 5 años. Así no tendrás que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos de la gestión de todo, de tus facturas, del mantenimiento del piso, de tu pequeña pensión. La palabra pequeña fue lanzada con la precisión de un dardo envenenado. Yo me limité a remover mis lentejas, asintiendo dócilmente, mientras cada una de sus palabras avivaba el fuego helado de mi venganza. Su arrogancia era tan monumental, tan deslumbrante, que les impedía ver el abismo que se abría a sus pies. Yo asentía con la cabeza, interpretando el papel de mi vida, el de la matriarca vencida. Dejé que una lágrima solitaria, perfectamente calculada, resbalara por mi mejilla, mientras Mónica describía las bondades de mi futuro encierro dorado. En un momento dado, con la voz más débil que pude fingir, pregunté por la única cosa que realmente me importaba. ¿Y los niños? ¿Podré verlos? ¿Vendrán a visitarme a esa residencia? La sonrisa de Mónica se tensó por una fracción de segundo. Fue ella quien respondió, no Javier. Claro, suegra, pero al principio será mejor que descansen de toda esta situación. No es bueno para ellos verte tan confundida. Ya sabes, los niños necesitan estabilidad. La frialdad de su respuesta fue como una bofetada. Estaban usando a mis propios nietos como rehenes, como una herramienta más de su tortura psicológica. En ese momento, cualquier atisbo de duda que pudiera albergar sobre la dureza de mi plan se desvaneció para siempre. Merecían todo lo que estaba por venir, y más. Tras el postre, un flan de huevo casero que apenas probaron, me levanté con una lentitud calculada, como si cada articulación me doliera por el peso de la derrota. Fui a mi viejo escritorio de roble, el mismo donde el señor Ferrer y yo habíamos trazado nuestra estrategia, y volví con un bolígrafo y una hoja de papel en blanco. Los puse sobre la mesa, entre los restos de la cena. No quiero ir a ningún juicio. Es una humillación demasiado grande para mí a mi edad, dije, mirando a Javier, buscando un último vestigio de su alma. Lo encontré. Escribid lo que necesitéis. Un acuerdo, un poder, lo que sea. Lo firmaré ahora mismo. Estoy cansada de luchar. El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad. Pude ver el brillo de la victoria total en los ojos de Mónica. Javier simplemente bajó la mirada hacia su plato. Habían ganado. O eso creían ellos. Mónica, incapaz de contener su triunfo,
Tomó la pluma y el papel como si fuera el cetro de un reino recién conquistado. No dejó que Javier escribiera una sola palabra. Con una caligrafía rápida y angulosa, empezó a redactar un documento improvisado que era un monumento a su avaricia. No se conformó con un simple acuerdo para la incapacitación. Detalló un poder notarial absoluto sobre todas mis propiedades y cuentas bancarias, presentes y futuras. Especificó el consentimiento para la venta del inmueblecito en esta dirección y la gestión de cualquier producto financiero, pensión o herencia. Estaba tan ebria de poder que no se dio cuenta de que estaba firmando su propia confesión, detallando por escrito la verdadera naturaleza de su plan. Javier la miraba con una mezcla de admiración y terror, completamente subyugado. Yo, mientras tanto, observaba la escena con una calma glacial, memorizando cada palabra, cada gesto. Se marcharon poco después, dejándome con una copia del documento que Mónica había redactado y una sonrisa de suficiencia que prometía el infierno. Descansa, mamá. Mañana a primera hora llevaremos esto a nuestro abogado para que lo formalice todo antes del juicio. Ya verás qué alivio, dijo Javier al despedirse. La puerta se cerró tras ellos y el sonido del cerrojo al girar fue como el pistoletazo de salida. Me quedé sola en el silencio de mi salón, con el olor a lentejas frías y a perfume cáreo flotando en el aire. La máscara de anciana frágil cayó al suelo, hecha añicos. Me acerqué a la mesa, tomé el papel que habían dejado y sin una pizca de emoción lo rompí en 1000 pedazos minúsculos que dejé caer en la papelera. Fui al pasillo y marqué con un círculo rojo la fecha del juicio en el calendario. Faltaban 3 días. 3 días para que el telón cayera sobre su miserable obra de teatro. La trampa estaba. Los ratones, gordos y confiados, se dirigían directamente hacia ella. El día del juicio llegó con un cielo gris plomizo, del mismo color que el traje de su abogado, un hombre con una sonrisa aceitosa y unos gemelos demasiado brillantes. Entré en la sala del juzgado de primera instancia del brazo del señor Ferrer, caminando con la lentitud estudiada de una anciana frágil. Llevaba mi falda de los domingos y una rebeca de lana que olía a naftalina, un disfraz de humildad que contrastaba violentamente con el atuendo de Mónica, un traje de chaqueta de firma y unos tacones que repiqueteaban sobre el terrazo con una arrogancia insoportable. Javier, a su lado, parecía un fantasma, con la cara pálida y los ojos hinchados, como si hubiera ensayado su papel de hijo afligido toda la noche. Me senté en el duro banco de madera y sentí una calma gélida apoderarse de mí. Era la calma del cazador que espera pacientemente en su puesto, sabiendo que la presa se dirige, ciega y confiada, hacia la trampa mortal. Su abogado comenzó su exposición con una voz pomposa, describiendo un cuadro patético de mi supuesta decadencia mental. Habló de mis delirios, de mis confusiones, de cómo mi mente, según él, era un laberinto de recuerdos inventados y peligrosos olvidos. Mónica asentía con la cabeza a cada mentira, secándose una lágrima falsa con un pañuelo de seda. Javier mantenía la mirada fija en sus manos, incapaz de enfrentarse a la mirada de la jueza. Describían a una mujer que ya no era yo, una extraña que habitaba mi cuerpo y ponía en riesgo su propio bienestar y el patrimonio familiar. Escuché su sarta de infamias sin pestañear, sintiendo como cada palabra de compasión fingida era un clavo más en el ataúd que ellos mismos se estaban construyendo. Estaban tan absortos en su propia interpretación que no se dieron cuenta de que el público, la jueza, ya estaba empezando a dudar del guión. El momento cumbre de su farsa llegó cuando su abogado, con un gesto teatral, depositó sobre la mesa de la jueza un informe encuadernado en tapas azules. Y aquí tenemos, señoría, el informe pericial del doctor Morales, una eminencia en geriatría, que certifica un diagnóstico de demencia senil con brotes psicóticos. La jueza, una mujer de unos 50 años, con una mirada inteligente y cansada, tomó el informe y lo ojeró por encima, su rostro reflejando una compasión profesional. Pude ver en los ojos de Mónica un brillo de triunfo, la certeza de que la partida estaba ganada. Creía que ese fajo de papeles, comprado con el mismo dinero que me habían sacado a mí, era su pasaporte a mi herencia, la llave maestra para abrir la caja fuerte de mi vida y vaciarla por completo. Qué poco sabían de llaves, de cajas fuertes y, sobre todo, de mí. La jueza levantó la vista del informe falso y sus ojos se posaron en mí. Su voz fue suave, casi un susurro, teñida de esa lástima que tanto me habían lanzado como un arma. Señora García, ¿tiene usted algo que decir en su defensa? Un silencio denso cayó sobre la sala. Todas las miradas se giraron hacia mí, esperando una respuesta balbuciante,
una negación confusa que solo confirmaría su diagnóstico. Mónica se inclinó hacia adelante, saboreando el momento. Pero yo no abrí la boca. Simplemente miré al señor Ferrer, mi abogado, mi general, y le dediqué un levísimo asentimiento con la cabeza. El tiempo de las palabras se había acabado. Había llegado el tiempo de los hechos, de las verdades irrefutables que caen con el peso del granito. La función de la desvalida había terminado. Era hora de que la propietaria tomara la palabra. El señor Ferrer se levantó, su figura alta y enjuta imponiendo un respeto inmediato que el abogado de mis hijos jamás podría conseguir. No dijo una palabra. Se acercó a la mesa de la jueza con paso lento y deliberado y abrió su vieja cartera de cuero, la misma que había usado su padre. De ella no sacó un informe, ni un alegato. Sacó un fajo de documentos gruesos, atados con una cinta roja. Y entonces, con la solemnidad de un ritual, empezó a desplegarlos sobre la madera pulida, uno al lado del otro, como si estuviera echando las cartas del tarot. 6 veces repitió el gesto. 6 documentos que resonaron en el silencio de la sala como 6 martillazos. Eran las escrituras de propiedad. La de mi piso, sí, pero también la del primero, la del segundo, la del tercero, la del ático y la de los 2 locales comerciales de la planta baja. Todo el edificio. El efecto fue instantáneo y devastador. Pude oír el jadeo ahogado de Mónica, un sonido agudo, como el de un animal atrapado. Su rostro, tan cuidadosamente maquillado, perdió todo el color, adquiriendo la tonalidad cerúlea de la cera. Se giró para mirar a Javier, sus ojos desorbitados por la incredulidad y el pánico, como si le estuviera preguntando en silencio: ¿Tú lo sabías? Javier, por su parte, parecía haberse encogido dentro de su traje. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. El sudor empezó a perlarle la frente. La base de su plan, la premisa de que estaban incapacitando a una pobre pensionista para vender su pisito, se había desmoronado en un segundo. No estaban intentando robar una habitación, estaban intentando robar un reino, y acababan de descubrir que la reina, a la que creían loca y desarmada, estaba sentada frente a ellos. Pero el señor Ferrer no había terminado. Cinte del primer impacto, sacó un pequeño pendrive de su bolsillo y lo conectó al ordenador portátil de la sala. Le hizo un gesto al funcionario y una gran pantalla en la pared cobró vida. No apareció un gráfico ni un documento. Apareció el patio de mi edificio, bañado por la luz del sol de una tarde de hacía apenas unas semanas. Y entonces aparecimos nosotros. Yo, doña Carmen, la supuesta demente, sentada en un banco, riendo a carcajadas mientras Lucas intentaba hacer malabares con 3 naranjas. Y Sofía, mi pequeña Sofía, corriendo hacia mí para abrazarme con los brazos pegajosos de chocolate. La imagen era nítida, el sonido cristalino. La risa de mis nietos llenó el silencio sepulcral de la sala, un sonido de pura felicidad, que era la refutación más absoluta de su mentira más cruel. El llanto fingido de Javier cesó de golpe, como si le hubieran cortado la respiración. Levantó la cabeza y miró la pantalla, su rostro una máscara de puro terror. La prueba de su perjurio, de su manipulación, estaba ahí, proyectada a gran tamaño para que todos la vieran. Mónica se llevó una mano a la boca, sus nudillos blancos como el mármol. Su mirada saltaba de la pantalla a mi rostro, y por primera vez en años vi en sus ojos algo que no era codicia ni desprecio. Era miedo, un miedo cerval, profundo, el miedo de quien se sabe descubierto, atrapado y sin escapatoria. La jueza observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión que se había endurecido como el acero. La compasión había desaparecido de su rostro, reemplazada por una indignación helada. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se estaba viniendo abajo, carta por carta, arrastrado por el huracán de la verdad. Como puede ver, señoría, dijo el señor Ferrer con una voz tranquila pero cortante, la señora García no solo disfruta de una excelente relación con sus nietos, sino que su memoria sobre los hechos recientes es impecable, al contrario que la de su hijo y su nuera. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego se acercó de nuevo a la mesa y depositó un tercer documento, este con el membrete del Hospital Ruber Internacional. Y para disipar cualquier duda sobre la salud mental de mi clienta, aquí tiene el informe del doctor Ismael Benjumea, jefe del servicio de psiquiatría. Fue realizado la semana pasada y concluye, cito textualmente, que la señora García se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales, con una capacidad de juicio y raciocinio superior a la media para su edad. Cada palabra era un golpe de mazo sobre la credibilidad de mis acusadores. La jueza tomó el informe del doctor Benjumea y lo comparó con el del doctor Morales,
el médico comprado. Su rostro era un poema de furia contenida. Miró al abogado de mis hijos, que ahora sudaba profusamente y evitaba su mirada. Miró a Mónica, que empezaba a balbucear algo ininteligible sobre un malentendido. Miró a Javier, que se había hundido en su silla, completamente derrotado. El poder en la sala había cambiado de bando de una forma tan radical y violenta, que el aire parecía vibrar. Ya no era yo la acusada, la víctima indefensa. Eran ellos. Ellos eran los mentirosos, los estafadores, los que ahora estaban siendo juzgados, no solo por un tribunal, sino por la decencia más elemental. Se había cerrado sobre ellos con un chasquido metálico e implacable. Y entonces, el señor Ferrer asestó el golpe de gracia, la estocada final, que no solo aniquilaría su plan, sino que pulverizaría su futuro. Sacó un último documento de su cartera, una copia sellada por un notario. Finalmente, señoría, y en vista del trato vejatorio y el maltrato psicológico continuado que mi clienta ha sufrido, me veo en la obligación de presentarle una copia del Nuevo Testamento de doña Carmen García, tramitado la semana pasada. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Javier. En él, amparándose en el artículo 853 del Código Civil, que permite desheredar a un hijo por causa de maltrato de obra o injuria grave de palabra, mi clienta ha decidido legar la totalidad de su patrimonio, valorado en aproximadamente 4,5 millones de euros, a la Fundación Infancia Futura, para la ayuda de niños huérfanos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. 4,5 millones de euros. La cifra flotó en el aire de la sala, obscena, inalcanzable, el fantasma de la riqueza que acababan de perder para siempre. El rostro de Mónica se contrajo en una mueca de horror puro. No era decepción. Era la agonía de una ludópata que acaba de perder la apuesta de su vida. Un sonido gutural, un sollozo ahogado, escapó de su garganta. Javier levantó la cabeza por primera vez, sus ojos anegados en lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de verdad. Lágrimas de desesperación, de ruina, de una pérdida tan absoluta, que era casi cómica. Su sueño de la moraleja, del Audi, de los bolsos de marca. Todo se había convertido en humo ante sus ojos, y la mano que había prendido la cerilla era la de la anciana a la que creían haber derrotado. La jueza cerró de golpe la carpeta que tenía delante. El sonido fue como un disparo en la quietud de la sala. Se quitó las gafas lentamente y las dejó sobre la mesa. Su mirada, cuando se fijó en Javier y Mónica, era tan fría que podría haber congelado el infierno. Su voz, cuando habló, ya no era suave, era dura como el diamante. La solicitud de incapacitación no solo queda denegada, sino que me parece un intento de estafa tan burdo y cruel que roza lo delictivo. Se levantó. Su figura menuda ahora parecía gigantesca. Este tribunal va a deducir testimonio de inmediato a la Fiscalía, para que se investigue a fondo la posible comisión de delitos de estafa procesal, falsedad documental y coacción. Y también al doctor Morales, cuya conducta me parece, a primera vista, una vergüenza para su profesión. Mónica se levantó de un salto, su voz un chillido histérico. No puede hacernos esto, es un error. Ella nos ha engañado. Intentó acercarse a la mesa de la jueza, pero 2 agentes de la policía judicial, que habían estado discretamente en la puerta, se interpusieron en su camino. Su abogado, pálido como un muerto, intentaba calmarla, pero era inútil. Estaba completamente fuera de sí, viendo cómo su mundo de apariencias y lujos se derrumbaba a su alrededor. Javier, por su parte, se quedó sentado, llorando como un niño, un llanto patético y sin consuelo. El llanto de un hombre débil, que había apostado todo al caballo perdedor, y lo había perdido absolutamente todo. El dinero, la dignidad, y a su madre. La humillación era total, pública e irreversible. Yo permanecí sentada, inmóvil, observando el caos que había desatado con una serenidad absoluta. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción. Sentía la fría y tranquila sensación de la justicia cumplida, del equilibrio restaurado. Vi cómo los agentes acompañaban a un Javier tembloroso y a una Mónica que gritaba insultos fuera de la sala, directos a una nueva realidad de declaraciones, abogados de oficio y posibles penas de cárcel. Su fachada se había hecho añicos y lo que quedaba debajo era feo, miserable y pequeño. El señor Ferrer se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Se ha acabado, Carmen.
me dijo en voz baja, y yo asentí. Sí, se había acabado, su farsa había terminado. Y mi verdadera vida, la que ellos habían intentado robarme, no había hecho más que empezar. La jueza me miró una última vez antes de retirarse, y en sus ojos ya no había lástima, sino un profundo respeto. Un respeto que valía más que todos los millones de euros de mi herencia. Salí de aquella sala de juzgados, no como una anciana desvalida, sino la dueña de mi destino, la arquitecta de mi propia y meticulosa venganza. El aire de la calle, a pesar del cielo gris, me pareció más limpio, más puro. Respiré hondo, llenando mis pulmones no solo de oxígeno, sino de libertad. La modista humilde había guardado el dedal y la aguja. La matriarca del edificio de Chamberí había reclamado su trono, y lo había hecho sin levantar la voz, usando las armas que mi padre me enseñó a manejar: la paciencia, la inteligencia y la verdad. La partida de ajedrez había terminado. Jaque mate. La salida del juzgado no fue un estallido de júbilo, sino un largo y profundo suspiro de alivio que pareció vaciar mis pulmones de un aire viciado que llevaba años respirando. Mientras el señor Ferrer me conducía a su coche, el cielo de Madrid seguía siendo de un gris plomizo, pero por primera vez en mucho tiempo yo sentía el sol por dentro. No había rastro de la euforia de la victoria, sino la serena y pesada satisfacción de la justicia. En el trayecto de vuelta a mi casa, a mi edificio, no hablamos mucho. El silencio estaba lleno de un entendimiento mutuo. Al bajarme, el señor Francisco, el portero, me esperaba en el portal con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No dijo nada, solo me hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de lealtad que valía más que cualquier discurso. Esa noche, las noticias del escándalo empezaron a correr como la pólvora por los círculos de La Moraleja. El castillo de naipes de mis hijos no se había derrumbado, había implosionado, dejando un cráter de vergüenza y deudas a la vista de todos. Al día siguiente, acompañada por 2 asistentes sociales y con una orden judicial en mi bolso, conduje a ese pequeño pueblo de Toledo donde Mónica había escondido a mis nietos. El reencuentro no fue con gritos ni llantos dramáticos, sino con la silenciosa e inmensa gravedad de un amor que se reencuentra tras un secuestro emocional. Lucas y Sofía corrieron hacia mí, sus pequeños cuerpos aferrándose a mis piernas como si yo fuera la única boya en un mar de confusión. En el coche de vuelta a Madrid, Sofía, con su vocecita de gorrión, me preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá y papá estaban tan enfadados contigo?» Acaricié su pelo, buscando las palabras exactas para proteger su inocencia sin mentirles. A veces, los mayores se pierden, cariño, se confunden y toman caminos equivocados, pero la abuela siempre, siempre encontrará el camino de vuelta a vosotros. Sentí sus manitas apretar la mía, un ancla que me aseguraba a mi nuevo presente, al único futuro que de verdad importaba. Eran ellos, siempre fueron ellos la verdadera fortuna que yo debía proteger. La maquinaria de las consecuencias se puso en marcha con una eficiencia implacable. Pocos días después, recibí una llamada de un gestor de cobros de Audi Finance preguntando por las 4 letras impagadas del Q5 blanco. Con una voz que no reconocía como mía por su firmeza, les di la nueva dirección de contacto de mi hijo, el bufete de su abogado de oficio. El coche fue embargado una semana después, retirado por una grúa a plena luz del día, un espectáculo delicioso para los vecinos de La Moraleja. Pronto, sus nombres aparecieron en las listas de ASNEF, convirtiéndolos en parias financieras. Los amigos de las barbacoas y los fines de semana en Marbella dejaron de contestar al teléfono. La fachada de riqueza, construida con mi dinero y mi sacrificio, se desmoronó con una rapidez casi poética. El chalet, esa fortaleza de apariencias que estaba a mi nombre como garantía, se convirtió en su prisión dorada, una jaula de lujo que ya no podían permitirse ni mantener y de la que pronto serían desalojados. Javier me llamó una tarde, desde una cabina telefónica. Su voz era un eco patético de lo que fue. Ya no había rastro de la condescendencia ni de la falsa preocupación. Solo quedaba el quejido de un hombre ahogándose en las consecuencias de su propia debilidad. Lloró, me pidió perdón, culpó a Mónica, a la presión social, al banco, a todo menos a sí mismo. Yo no quería a mamá. Ella me convenció, me deslumbró con esa vida. Escuché su letanía en un silencio absoluto, sintiendo no rabia, sino un vacío inmenso, la constatación de que el hijo al que yo había criado ya no existía.
si es que alguna vez lo había hecho. Cuando por fin se calló, esperando mi absolución, mi voz fue tranquila, casi quirúrgica. El perdón es algo que tendrás que discutir con tu conciencia, Javier. La confianza, sin embargo, es un edificio que tú mismo demoliste hasta los cimientos, y yo ya no estoy en el negocio de la reconstrucción. Colgué el teléfono, cortando el último hilo de un vínculo que se había vuelto tóxico. Una mañana soleada de otoño, me senté en mi viejo escritorio de roble, el cuartel general de mi silenciosa revolución. Ya no llevaba mi bata de flores, sino una chaqueta de tuid bien cortada y unos discretos pendientes de perlas que me había comprado en un capricho por la calle Serrano. Delante de mí, sobre la madera pulida, reposaba un único documento, la orden de desahucio del chalet de La Moraleja. El papel se sentía frío y oficial bajo mis dedos. Recordé el cheque de 120.000 euros que firmé para su entrada, el nudo en mi estómago, la promesa vacía de mi hijo de que me lo devolvería todo. Mi bolígrafo se deslizó sobre el papel, mi firma clara y decidida. No había ni una pizca de venganza en ese gesto, sino el pragmatismo de una buena administradora. Era una simple operación de limpieza, de saneamiento de mis activos. Estaba desinfectando mi patrimonio de la plaga de la ingratitud. Estaba, sencillamente, reclamando lo que era mío. Tras firmar, guardé los papeles en su carpeta y me acerqué al salón. Lucas y Sofía estaban sentados en la gran mesa del comedor, dibujando con una concentración absoluta, sus lenguas asomando por la comisura de sus labios. El olor a cera de sus lápices de colores se mezclaba con el aroma del bizcocho que la cocina. El contraste entre la frialdad del documento que acababa de firmar y la calidez de aquella escena era abrumador. Me arrodillé a su lado y le sonreí. «Escuchadme bien», les dije, mi voz suave pero llena de una nueva autoridad. «Ahora la abuela os va a enseñar dos cosas muy importantes. La primera, el secreto para hacer el mejor bizcocho de yogur del mundo. Y la segunda», hice una pausa, mirándolos a los ojos, «cómo se gestiona un imperio. Y la lección más importante es que nunca, jamás, debéis permitir que nadie os haga sentir pequeños en vuestra propia casa». Sus sonrisas fueron mi verdadera herencia. Mi vida después de la tormenta floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Contraté a una joven y brillante administradora para que me ayudara con la gestión diaria del edificio. Pero cada decisión final, cada contrato de alquiler, cada presupuesto de reforma, pasaba por mis manos. Relegué mis batas de flores al fondo del armario y empecé a vestir con la elegancia discreta de la mujer que siempre fui por dentro. El dinero que antes escurría para pagar los caprichos de otros, ahora lo invertía en mí. Por fin hice ese viaje a Florencia con el que soñé durante 30 años. Lloré de emoción frente al David de Miguel Ángel. Me apunté a un club de lectura en el barrio. Hice nuevas amigas con las que ahora tomo café los jueves. La paz de poder entrar en una pescadería y comprar un buen rodaballo sin mirar el precio. La tranquilidad de leer un libro en mi balcón sin la angustia de la próxima llamada pidiendo dinero. Esa, y no otra, es la verdadera riqueza. Mirando hacia atrás, entiendo que mi gran pecado no fue la generosidad, sino la ceguera voluntaria. Confundí el sacrificio con el amor, y al hacerlo, permití que dos parásitos se alimentaran de mi vida hasta casi dejarme sin nada. La lección más dura que he aprendido a mis 72 años es que el amor incondicional no puede ser una excusa para la falta de respeto. Mi venganza no fue el juicio, ni la desheredación, ni el desahucio. Mi verdadera venganza es esta paz que siento ahora. Es el sonido de las risas de mis nietos en el pasillo, el olor a pintura fresca de la escalera recién reformada, el peso de un buen libro en mis manos. Ellos intentaron robarme un edificio valorado en 4,5 millones de euros, pero no se dieron cuenta de que lo que de verdad estaban intentando robarme era mucho más valioso. Intentaron robarme a mí misma, y fracasaron estrepitosamente, porque ahora sé que el único patrimonio que nadie te puede embargar es tu propia dignidad.